Este programa es una producción de Morgat. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en todas nuestras redes sociales. Muy bien, muy buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos una vez a nuestro programa de preguntas y respuestas aquí en Morgat Foundation, donde estamos siempre compartiendo cosas del Evangelio con ustedes. Esperamos que todos estos contenidos sean de su agrado. Bueno, yo creo que este programa de hoy pues va a ser de su agrado porque finalmente hemos recibido preguntas y vamos a tratar de darles respuestas, como siempre, basados en las Escrituras, en las palabras de los profetas y bueno, algunas por experiencia de liderazgo y del recorrido que hemos tenido en la iglesia, pues también podemos darles nuestro toque personal. Igual, mis queridos hermanos, para cada pregunta que ustedes tengan, busquen la respuesta por ustedes mismos en oración y también, ¿por qué no?, en revelación personal. Hoy vamos a hablar un poquito de la revelación y vamos a comprender más cosas. Pero antes de comenzar, quiero recordarles que aquí están todos nuestros contenidos de Morgat, la clase de Ven, Sígueme, Mayordomos Fieles, Doctrina y Convenios 51-57, también la clase de nuestra querida Liz, de Ven, Sígueme Express, ahí está, Mayordomo Fiel, Justo y Sabio, y están todos nuestros contenidos, incluso una noticia que compartimos con ustedes hoy en la mañana y muchos otros contenidos que ustedes saben que pueden encontrar aquí y que son fieles y que son verdaderos, que son noticias reales porque las tomamos de los portales directos de la iglesia. Mis queridos hermanos y hermanas, recuerden, si ustedes quieren suscribirse a nuestro canal, a nuestra fundación, pues pueden hacerlo allá o allá en los botoncitos de suscribirse y también activar la campanita para que no se pierdan ningún contenido. Y ahí siempre les estarán avisando las plataformas que ya iniciamos. Recuerden que Morgat Foundation es una fundación, una organización non-profit, sin ánimo de lucro. Así que si ustedes quieren ayudarnos a compartir este evangelio, pueden aquí abajo buscar los enlaces o hay un enlace de WhatsApp. Envíennos su pregunta, ¿cómo puedo donar? Y nosotros les decimos cómo pueden hacerlo. Contamos con ustedes, mis queridos hermanos y hermanas. Muy bien, nuestra idea de hacer este programa, hermanos, es dar respuesta, basados, como les dije, en las escrituras, en las palabras de los profetas, algunas de las preguntas que ustedes tienen. Queremos alivianarles un poquito la carga de estudio, pero eso no significa que ustedes por sí mismos no estudien. Recuerden, vuelvo y digo, nosotros no hacemos contenidos especulativos ni procesamos ninguna información que no sea real o que no se pueda transmitir en las redes sociales. Así que lo aclaro porque una de las preguntas que me hicieron hace unos días es ¿por qué hablaron de los garments? Los garments no se deben mostrar. Hermanos, en las páginas de la iglesia, en los sitios de la iglesia, ustedes encuentran fotos de los garments, fotos de los templos, ¿sí? Y explicaciones sobre estas prendas. Así que, por favor, antes de decir no se debe, piensen por qué la iglesia lo está compartiendo y nosotros solo estamos replicando esa información. Les invito a que antes de hacer un juicio de valor, como si algo fuera un tabú o fuera un misterio, recuerden que son las ordenanzas como tales, las que no revelamos porque son tan sagradas para nosotros que no lo hacemos. Pero lo que podemos hablar, lo hablamos tomado de las escrituras y de los portales de la iglesia. Muy bien, queridos hermanos, empecemos de una vez porque nuestro programa hoy arranca con una pregunta que me hicieron ayer en la mañana en el club de lectura. Ayer lunes, una buena hermana preguntó si su mascotica había fallecido, si había ido de este mundo, si ella la volvería a ver después de esta vida. Bueno, entonces esa es la primera pregunta que vamos a tratar y así titulamos nuestro programa. Les quiero contar de paso, mis queridos hermanos,
Ahí hicimos un avatar mío, un poquito gordito por la inteligencia artificial. Bueno, yo no es que sea muy delgado tampoco, yo soy una persona fornida, pero hicimos este avatar para ustedes y ese perrito que hay ahí, esa mascotica, se llama Angelo. Angelo es uno de mis mascotas. Se nos fue, pasó a su descanso eterno, digámoslo así, hace aproximadamente 2 años. En diciembre cumplió 2 años de habernos dejado. ¿Cuánto vacío dejó Ángelo en nuestra vida? Por eso, cuando la hermana hizo esta pregunta, me interesó. Cuando la hermana hizo esta pregunta, me interesó porque finalmente, pues es algo que siento demasiado cercano. Así que cada vez que puedo, pues recuerdo a Ángelo. Incluso quiero contarles algo, miren. Si yo apago mi dispositivo electrónico y lo prendo, miren lo que sale en la portada. Miren, ese es mi perrito Ángelo, hermanos. ¿Sí lo ven? Ahí está mi querido Ángelo. Bueno, queridos hermanos, con esos recuerdos, pues vamos a contestar esta pregunta. La pregunta es esta. Mi mascota falleció. ¿La volveré a ver? Y hoy vamos a resolver esta pregunta y 6 preguntas más. Todas las respuestas hemos tratado de sacarlas de las escrituras y de las palabras de los profetas, incluso de los manuales de la iglesia. Entonces, para esta pregunta, pues voy a contarles algunas cosas. Primero les voy a dar mi opinión personal. Claro que sí, mi amada hermana. Nunca he tenido la menor de las dudas que veré a mis mascotas cuando ellas fallezcan, como ellas me verán a mí. Pero ¿por qué los lazos del amor, ¿sí?, que son tan grandes y que genera una creación tan hermosa de Dios como una mascota que hace compañía, que fortalece con su mirada, que requiere cuidado y amor de nosotros y además nos brinda el amor como creación de Dios? ¿Por qué no volveríamos a verla? ¿Qué función tendría o qué propósito tendría que Dios creara algo para destruirlo y que ya nunca más volviéramos a verlo? No creo que eso esté en el plan de Dios. Así que mi respuesta rotunda a esta pregunta es sí, pero vamos a apoyarnos de lo que digan los profetas e incluso vamos a utilizar algunas escrituras. En agosto de 1927, o sea, hace muchos años, el elder Orson F. Whitney, del Quórum de los 12 Apóstoles, compartió lo siguiente, que a mí, yo cuando oigo estas declaraciones proféticas digo, qué bueno, o sea, estoy soportado en mis preguntas y en mi anhelo de volver a ver a mi mascota Angelo. Entonces él dijo, la afirmación de que si los animales tienen un alma es ampliamente sostenida por la revelación divina. O sea, los animales tienen alma, ¿sí? José Smith lo creía. Si no, no hubiera dicho concerniente a su caballo favorito cuando murió que esperaba tenerlo en la eternidad. Miren esto tan interesante. El profeta José Smith, hablando de su caballo, que era su caballo favorito y que más amaba, cuando murió dijo, espero volverlo a ver, espero volverlo a tener en la eternidad. ¿Podría ser eso posible si el caballo no resucitara, si no tuviera un espíritu que se uniera nuevamente a su cuerpo? Estas cosas pasan, hermanos. Ahora vamos a Doctrina y Convenios 77. Usted dirá, Doctrina y Convenios 77, hermano Walter. Sí, ahí en esa revelación, el profeta José Smith pregunta algunas cosas al Señor y el Señor se las responde. Qué interesante que al José Smith hacer estas preguntas se está refiriendo al libro de Apocalipsis, algo que él encuentra en el libro de Apocalipsis, viene y le pregunta al Señor. Y le pregunta sobre algo en especial que se encuentra en Apocalipsis 4:6. Le dice, ¿qué significa esto del trono de Dios? En Doctrina y Convenios nos revela estas cosas. Miren, se las voy a leer, mis queridos hermanos. Vamos a ver, por aquí está esa pregunta. Entonces, el profeta José Smith pregunta, ¿qué hemos de entender en el versículo 2 de Doctrina y 77, Doctrina y Convenios 77? ¿Qué hemos de entender por los 4 seres vivientes de los que habla el mismo versículo hablando de Apocalipsis? Entonces, la respuesta es la siguiente. Son expresiones metafóricas que usa Juan el Revelador para describir los cielos, el paraíso de Dios, la felicidad del hombre y la de los animales, y de lo que se arrastra y de las aves del cielo.
siendo lo espiritual a semejanza de lo temporal y lo temporal a semejanza de lo espiritual. El espíritu del hombre a semejanza de su persona, como también el espíritu de los animales y toda otra criatura que Dios ha creado. Miren, ahí está la respuesta, mis queridos hermanos y hermanas, basada en las escrituras. Ahora, bueno, y la respuesta es ¿cuál? Que los animales tienen un espíritu. Los espíritus no mueren, ¿sí? Lo que muere es el cuerpo físico. Así que en algún momento ese espíritu va a reunirse nuevamente con el cuerpo físico. Y así sucede con todas las criaturas, no solo con nosotros. Presidente Joseph Fielding Smith enseñó lo siguiente. Él dijo esto en una conferencia hace muchísimos años, por ahí en 1928, mis queridos hermanos. Él dijo, los peces, los animales, los peces del mar, las aves del cielo, al igual que el hombre, han de ser recreados o renovados a través de la resurrección, pues ellos también son almas vivientes. Miren, un profeta del Señor. También escribió en su libro Respuestas a Preguntas del Evangelio, un libro que escribió el presidente Joseph Fielding Smith. Joseph Fielding Smith era uno de los más grandes teólogos de la iglesia en todos los tiempos, que ha existido en todos los tiempos. Me encanta, he leído muchos de sus libros. Miren lo que él dice. Los animales tienen un espíritu y mediante la redención realizada por nuestro Salvador, ellos regresarán en la resurrección para gozar de la bendición de la vida inmortal. Ahí está la respuesta. Pero agreguémosle a esto algo que dijo el profeta José Smith y algo que dijo el elder Bruce R. McConkie, otro de los grandes teólogos de la iglesia. José Smith dijo, alguna vez alguien dijo que no creía en la salvación de las bestias, o sea, de los animales. Cualquier hombre que les diga esto sobre la salvación de los animales no es posible. Les dirá que la salvación de los animales no es posible, les dirá que las revelaciones no son verdaderas. Juan escuchó las palabras de la bestia glorificando a Dios y él lo entendió. Así que mis amados hermanos, cualquier persona que hable que no es posible la salvación de los animales niega las revelaciones de Dios según el profeta José Smith. Y el elder McConkie también opinó sobre esto y sobre todos los animales y todas las formas de vida. Él dijo, los animales, aves, pájaros, peces, plantas y todas las formas de vida ocupan una asignación, o sea, una función. Fueron creados para algo, mis amados hermanos. Y cumplen el rol eterno en el gran plan de la creación, lo que las escrituras llaman la medida de la creación. Cada creación de Dios cumple una medida, algo por lo cual vino a esta tierra. Todos ellos fueron creados como entidades espirituales en la preexistencia, utilizando ese término, la premortalidad, ¿sí? Eso lo encuentran en Doctrina Mormona, un libro que escribió Bruce R. McConkie, ahí encuentran ese concepto. Muy bien, hermanos y hermanas, ¿qué les pareció esta pregunta? ¿Les gustó? ¿Les gustó la respuesta? ¿Qué están opinando ustedes? Por favor, dejen sus comentarios aquí, dejen su like, su corazón, todo lo que ustedes siempre dejan como colaboración y como representación de su asistencia a estos eventos que hacemos, a estas transmisiones que hacemos. Yo espero que les haya gustado. Pregunta basada en escrituras, en manuales y en palabras de los profetas. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es esta, mis queridos hermanos. Permítanme un momento, ya la voy a colocar aquí. Esa pregunta nos dice, miren, esta pregunta es bien interesante. ¿Por qué había tantas revelaciones muy directas antes? Ley de consagración, matrimonio plural, éxodo de los santos, Independence como un lugar o un sitio de recogimiento, la segunda unción, etcétera. Y hoy no nos dicen nada, más allá de que Dios nos ama y que nos perdonará, que vayamos al templo. Porque hoy no se nos dicen tantas cosas. Mis queridos hermanos y hermanas, hay varias razones. Pero quiero dar primero sobre esto una respuesta importante que tiene que ver con lo que los mismos profetas modernos han hablado. Hoy día hay más revelación que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad. Porque hoy día hay más santos de los últimos días. Ustedes y yo estamos en más comunión con nuestro Padre Celestial. Nunca ha habido tantas personas al mismo tiempo sobre la faz de la tierra que busquen a nuestro Padre Celestial y busquen ayuda de nuestro Salvador Jesucristo. Así que hoy día hay mucha más revelación, pero revelación más enfocada en lo personal. Ahora, vamos a lo histórico.
Cuando empieza la restauración del Evangelio, es lógico, hermanos, en la lógica celestial, en la lógica espiritual, que haya muchas revelaciones. Se necesitaban, de hecho, para que la iglesia siguiera adelante, para que la iglesia se formara, para que la iglesia se organizara. Todo esto era necesario para colocar fundamentos básicos en la restauración del Evangelio. El sacerdocio, la organización de la iglesia, los oficios del sacerdocio, ordenanzas, escrituras nuevas. Era muy lógico que se hablara de muchas cosas. Hoy día, aunque no hay tantas revelaciones directas, sí hay mucha más revelación de dirección urgente, queridos hermanos. Aunque en ese tiempo la había, porque la iglesia lógicamente pues estaba en pañales y se requería esa revelación. José Smith no sabía muchas cosas, de hecho preguntaba permanentemente al Señor, como lo que acabamos de ver en Doctrina y Convenios 77, ¿qué significa esto? Y el Señor le revela. Hoy día ya nosotros preguntamos y la mayoría de respuestas se encuentran en las escrituras o las podemos buscar en las palabras de los profetas. Así que por eso ya no tenemos tantas revelaciones que digamos que sean sorprendentes o que queden escritas dentro de los manuales o que queden escritas como libros canónicos, como canon de la iglesia. Pero quiero decirles algo, hermano. Hoy día hay muchas más revelaciones en el mundo y en la iglesia que en cualquier otro tiempo. Les voy a dar ejemplos. Para cualquier llamamiento que se hace en la iglesia, se espera que nuestros obispos, nuestros presidentes y todo el liderazgo se arrodille y pida inspiración del Espíritu Santo, lo cual se traduce en un sinónimo cercano, revelación. Así que hoy día necesitamos mucha revelación y la tenemos. Así que no hay tal cosa como que hoy día solo se nos dice que se nos ama, Dios nos perdona y que vayamos al templo. El Padre Celestial nos manifiesta muchísimas cosas y el profeta en su función tiene la necesidad de recordarnos estos principios básicos. Ahora, si vamos solo a revelaciones recientes, vamos a encontrar instrucciones que han sido necesarias para el orden de la iglesia. Por lo menos les voy a citar algunas de un tiempo para acá. El sacerdocio debe darse a todos los hombres, sin importar su raza o su color, ¿sí? O su situación social, o el país donde vivan. Un hombre digno debe tener el sacerdocio. Esa revelación se recibió en el tiempo del presidente Kimball. Luego, en el tiempo del presidente Monson, el presidente Benson recibió la revelación de leer más el libro de Mormón e inundar la tierra con el libro de Mormón. Y el crecimiento fue increíble en esos momentos de extender el evangelio a través del libro de Mormón. Presidente Monson recibió una revelación que aplicó y la trajo a la iglesia. Los hombres del sacerdocio ya no saldrían a prestar sus misiones a los 19 años, sino a los 18 años. Y las mujeres no a los 21, sino a los 19. Permanentemente se han recibido revelaciones sobre el servicio misional y lo han ajustado de acuerdo a las necesidades y al deseo de las personas de servir. Así que la revelación en eso sigue constante. Voy a dar un ejemplo. Hace un tiempo, el presidente Jeffrey R. Holland, que en ese tiempo era el Elder Holland, dijo que tendríamos que prepararnos porque tal vez tendríamos que vivir en algún momento el evangelio o la iglesia desde nuestras propias casas y que para eso se había creado el Ben Sígueme. Se ha hecho un énfasis poderoso para estudiar el Ben Sígueme en los hogares. Mis amados hermanos, todos vimos la necesidad de esa revelación y de ese mandato directo de los profetas cuando llegó la pandemia. Entonces entendimos que podíamos estudiar las escrituras, los manuales desde nuestras casas, gracias a las profecías y a los mandamientos que ellos nos habían enseñado. Pero vamos a algo más cercano. Resulta y pasa que el presidente Nelson nos ha venido acostumbrando, hermanos, a una costumbre maravillosa de revelación. Cada 6 meses, cuando hay una conferencia, presidente Nelson viene y nos anuncia por revelación divina nuevos sitios donde habrán santas casas del Señor en el mundo. ¿Creen ustedes que las casas y los templos del Señor simplemente se deciden en una reunión donde se toman en cuenta cosas geográficas, población y, necesidades espirituales? Claro que eso se toma en cuenta, pero esos mandatos de crear sus propias casas vienen directamente del dueño de esas casas. Recuerden, santidad del Señor, la casa del Señor. Así que apenas ahorita en abril tuvimos revelaciones directas para nosotros con la construcción o la nueva construcción de 15 nuevos templos
nuevas casas del Señor. La revelación continúa, mis queridos hermanos. La revelación continúa. Vuelvo y les recuerdo, adicional a eso, nosotros tenemos el potencial para recibir revelación personal y familiar todos los días y cuando la necesitemos, queridos hermanos. Así que eso no se limita solo a los profetas. ¿Qué les pareció la respuesta? Tomada pues de las escrituras, tomada de palabras de los profetas y con datos y hechos, ¿no? Que están sucediendo y que los profetas nos han revelado. ¿Qué podrían decir ustedes? Coloquen sus comentarios ahí, coloquen sus comentarios. Pregunta número 3. Vamos con la pregunta número 3, queridos hermanos y hermanas. Entonces, esa pregunta nos dice lo siguiente. Permítanme un momento. Dice, el sacerdocio es el poder de Dios. Soy un hombre digno, no perfecto, pero me esfuerzo por amar y cumplirle a Dios. Si es el poder con el que se creó la tierra, con el que se vieron tantos milagros en el antiguo Israel, y fue el poder que ejerció el Señor aquí en la tierra, ¿por qué no he podido sanar a mi esposa o el cáncer de mi esposa? Wow, hermanos, qué pregunta tan interesante. Pues bien, mis amados hermanos y hermanas, los milagros siempre son precedidos por la fe de los hombres. Siempre, siempre. Ahora, también hay que entender, como dijo el elder David Bednar, que de vez en cuando a los hombres y a las mujeres en Sion se nos exige o se nos requiere tener fe para no ser sanados. Recuerden, mis queridos hermanos y hermanas, que muchas personas han muerto en esta tierra, ¿sí? Y algunas han sido sanadas o salvadas de la muerte por el poder del sacerdocio, pero no siempre sucede así. Tenemos que examinar varias cosas. Lo primero es que hoy día sí hay milagros. Tal vez no todos los milagros se apliquen a nosotros. La iglesia enseña con firmeza que los milagros no han cesado, que esta es una obra de milagros. Entonces la pregunta, ¿pero por qué no me sucede a mí ese milagro? Bueno, esa es una respuesta que Dios determina de manera personal con cada uno de nosotros. No siempre los milagros se ven de la misma manera, ni se ven de la misma forma espectacular. Recuerden, la Biblia y las Escrituras, tienen convenios, la perla de gran precio, el libro de Mormón, y la Biblia misma traen muchos milagros en sus páginas. Pero si uno mirara la consecución, digámoslo así, cronológica de las Escrituras, uno podría decir, son pocos los milagros en comparación con tantos años de historia de la humanidad. Pero claro que las Escrituras contienen muchos de esos milagros, pero seguramente muchas personas fallecieron, muchas personas murieron porque no fueron sanadas, no porque necesariamente su fe fuera menor o porque no fuera necesario, sino porque hay cosas que están marcadas de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero recuerden esto, hoy día siguen sucediendo milagros, tal vez de manera más privada, más personal o más silenciosa. Existen en la iglesia sanaciones, protección divina, conversiones profundas o cambio en el corazón de muchas personas, incluso ministraciones de ángeles y revelaciones o visiones que muchas veces tienen que ver solo con nosotros. Y eso lo seguimos viendo. Ahora, mis queridos hermanos y hermanas, ¿qué nos dicen las Escrituras sobre todo esto? Vamos a leer en Mormón, vamos a Mormón. Ahora, con esto no quiere decir que los casos siempre sean los mismos, pero miren lo que nos dice en el libro de Mormón, justamente en el libro de Mormón, en el capítulo 9, versículo 19 y 20, dice lo siguiente, permítanme un momento, estaba en Moroni 9 y es Mormón 9, hermanos. Entonces, Mormón nos dice algo muy bonito que debemos poner, pues, y examinar nosotros, que tenga que ver con nosotros en nuestra vida, ¿no? Mormón dice lo siguiente, versículo 19 y 20. Y si entonces se hicieron milagros, ¿por qué ha dejado Dios de ser un Dios de milagros y sigue siendo todavía un ser inmutable? Y aquí os digo que Él no cambia. Si así fuese, dejaría de ser Dios. Y Él no cesa de ser Dios. Y es un Dios de milagros. Dios es un Dios de milagros.
Y el motivo por el cual cesa de obrar milagros entre los hijos de los hombres es porque ellos degeneran en la incredulidad y se apartan de la vía recta y desconocen al Dios en quien debían poner su confianza. Queridos hermanos y hermanos, y a ti, mi amado hermano, te digo, pon tu confianza en Dios. Él sabe, de acuerdo con su voluntad, lo que va a suceder. Y Él sabe por qué las cosas suceden, aunque a veces no las entendemos. Hace unos años, recuerdo, mi amado hermano, en un funeral con un gran amigo que estábamos velando a su pequeño hijo de 6, 7 añitos que había muerto justamente de cáncer. Y él me decía, no entiendo por qué, pero lo que sí entiendo es que el Señor tiene un propósito y algún día me lo hará saber. Así que sé, mi querido hermano, que así va a ser contigo. Espero que que todo primero esté en las manos del Señor. Segundo, que si tu esposa está con esta enfermedad, puede ser sana. Yo he conocido a muchas personas que han sanado. Tú sigue efectuando lo que el Señor te diga. Sigue dando las bendiciones del sacerdocio para ella. Sigue llenándola de convicción. Sigue llenándola de ánimo, de fuerza espiritual. Y entonces se aplicará lo que hemos aprendido. El Señor hará su voluntad. Muchas veces no entendemos por qué el Señor nos sana, pero sí recuerdo algo que creo que es necesario que todos recordemos. Y suena duro, pero es así. Muchas veces la bendición viene al morir. La prueba es vivir en esta tierra. Así que, mi amado hermano, espero que esta respuesta te haya ayudado. Igual quiero compartir contigo algo que dijo el presidente Ox. Él dijo lo siguiente: muchos milagros hoy no se publican ampliamente, ni se hacen virales, pero siguen ocurriendo entre el pueblo del convento. Muchos milagros, hermanos. Así que el hecho de que algunas cosas no aparezcan en YouTube o en TikTok o en las redes sociales no significa que en los hospitales, en las casas, en los hogares, en nuestras capillas, no hemos estado dando bendiciones y muchas personas se han sanado. Así que, bueno, hermanos, quiero dejarles esto. Espero que esta respuesta, mi amado hermano, haya llenado tu corazón y lo haya tranquilizado en alguna manera. Sigue siendo un hombre digno, sigue cumpliendo con tus mandamientos, sigue entendiendo que tienes el poder de sacerdocio de la misma manera que lo tiene tu esposa, pero tú eres un poseedor del sacerdocio. Únanse en fe y el Señor hará lo que tenga que hacer de acuerdo con su voluntad y así probará también su fe, los fortalecerá. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, quiero pasar a la cuarta pregunta del día de hoy. ¿Qué piensan de esto que les compartí? Bueno, dejen sus comentarios aquí. Recuerden, hermanos y hermanas, y en este momento aprovecho para recordarles esto: Morgat es una fundación non-profit sin ánimo de lucro. Ustedes pueden donar para ayudarnos a hacer todos estos contenidos, todo este trabajo y todo lo que hay detrás de cámaras para que ustedes puedan seguir gozando de este material. Les invitamos a que busquen aquí abajo en la descripción de estos videos los enlaces para hacer sus donaciones. También hay un enlace que los lleva a WhatsApp y ahí les contestamos sus preguntas. Si no saben cómo hacerlo, ahí les decimos, puedes hacerlo de esta o esta otra manera. ¿Listo? También les invitamos a que se puedan suscribir a nuestro canal, a nuestras redes sociales. Recuerden que ahora también estamos en Spotify y ustedes pueden encontrar todos los programas. Bueno, la mayoría de los programas que se pasan aquí en Morgat los pueden encontrar en Spotify para que los puedan escuchar cuando y donde ustedes deseen. Muy bien, queridos hermanos, voy a continuar porque esto sigue. Pregunta número 4. Aquí hay una pregunta de un buen hermano, una buena hermana. Dice, sé que muchas cosas valiosas se perdieron de la Biblia, pero si el libro de Mormón tiene la plenitud del Evangelio, ¿por qué no menciona nada en cuanto al bautismo por los muertos? Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, yo les quiero recordar que la plenitud del Evangelio es la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo es una, ¿sí? La iglesia nos enseña que el libro de Mormón no contiene todas las enseñanzas del Evangelio de Jesucristo, sino más bien todo lo que se conoce como la doctrina básica, la doctrina de Cristo. Y sirve junto con la Biblia, como siempre lo hacemos cuando éramos misioneros, como uno solo en la mano.
y se unen como un testigo de Jesucristo. El libro de Mormón fue escrito para llevarnos a Cristo y a su doctrina básica. Y si ustedes recuerdan, hermanos, y les quiero recordar eso, ¿cuál es su doctrina básica? ¿Recuerdan? Esa se encuentra en Tercer Nefi 11. El mismo Señor dice cuál es su doctrina. La describe en dos principios del Evangelio y en dos ordenanzas. O sea, dos principios y dos ordenanzas, que se conocen como los primeros principios y ordenanzas del Evangelio. Estos son fe en Jesucristo, arrepentimiento, bautismo por inmersión para la remisión de pecados y el conferir el Espíritu Santo por medio de la imposición de manos. La doctrina de los muertos no era necesaria en el mensaje central de salvación dirigido a los lectores, a todos los que leemos el libro de Mormón. No era necesario en ese momento el Salvador. Miren, ¿cuántos años hay de historia en el libro de Mormón? Y el Salvador no consideró dar explicación o revelar más a fondo esta doctrina, que según entendemos por la Biblia es muy antigua, pero que luego, al llegar la restauración del Evangelio, el Señor a través del profeta José Smith restauró muchas de estas verdades y tenemos gran conocimiento. Entonces, partamos de este concepto. Plenitud del Evangelio es igual a doctrina de Cristo. Cuando tú tienes la doctrina de Cristo, estos dos principios y estas dos ordenanzas claras en tu vida, entonces puedes ratificar más. Uno, que eres un hijo de Dios. Dos, que tu Padre Celestial y Jesucristo realmente viven. Y tres, que José Smith vio al Padre y al Hijo en la arboleda. Entonces, o por consiguiente, el libro de Mormón es la palabra de Dios. Y esta es la iglesia de Jesucristo. Así que con esa doctrina tú puedes armar todo ese mapa que conocemos como el plan de salvación. Y puedes ir caminando por ese plan de salvación, conociendo más principios, más ordenanza. Mira, yo solo te digo, en el libro de Mormón tampoco nos habla del matrimonio eterno. Tampoco nos habla de las ordenanzas del templo. Tampoco nos habla de la ley de las mayordomías, que estamos viendo ahora en Doctrina y Convenios. ¿Eso indica que no tiene la plenitud del Evangelio? Claro que la tiene, porque tiene la doctrina de Cristo inmersa en él. Solo te cité una parte, Tercer Nefi 11, pero seguro que si vas a Nefi, por allá, segundo Nefi 30, 31, también encuentras ahí mucho de la doctrina de Cristo y en muchas otras partes, como Alma 30, 32, 34, 36, incluso por ahí encuentras todo lo que es la doctrina de Cristo. Muy bien, queridos hermanos, ¿qué les pareció esta respuesta? ¿Se sienten cómodos con ella? ¿Qué agregarían ustedes que venga de las escrituras, de los manuales y los profetas? Bueno, colóquenlo aquí en los comentarios, que va a ser muy bonito leerles. Gracias a la hermana o al hermano que nos hizo esta pregunta. Recuerden, mis queridos hermanos y hermanas, que todas estas preguntas ustedes las pueden hacer durante la semana en todos nuestros grupos de WhatsApp. Si no están en nuestros grupos de WhatsApp, aquí abajo hay unos enlaces que los llevan directamente a nuestros grupos de WhatsApp y nosotros los inscribimos. Y ahí en los grupos pueden preguntar. O si no, todos los días en la mañana estamos en el club de lectura. Y ahí en el club de lectura ustedes pueden dejar sus preguntas y las vamos a contestar. Como contestamos estas que ya han pasado. Ahí está el club de lectura y ustedes pueden en ese club de lectura dejar sus preguntas. Muy bien, hermanos. Ahora, les voy a dar un consejo sobre las preguntas. Un buen maestro del Evangelio, por bueno y erudito que sea de las Escrituras, no tiene todas las respuestas. Nefi enseña una gran cosa. Cuando el Espíritu le pregunta, ¿qué crees que significa esto? Le hace una pregunta similar. Nefi contesta, y le respondí, no lo sé. ¿Y un profeta no sabe todas las cosas? ¿No las sabe? Pues ¿por qué habríamos de saberlas nosotros? Hay algunas cosas que no tenemos las respuestas ahora, y eso no significa que no tengan respuesta. Pero les voy a pedir un favor, y más bien también a darles un consejo, mis queridos hermanos y hermanas. Y es el siguiente. Si no saben algo sobre la doctrina del Evangelio, hermanos y hermanas, no hablen sobre eso. No hablen sobre eso. Si hay algo que ustedes no tienen claro, hermanos, no hablen sobre eso, para que no caigan en especulaciones o yo pensaría que es así. Queridos hermanos, hay cosas que es mejor dejarlas solo a la revelación directa. Cuando no sepan algo, digan con tranquilidad, con certeza, no sé, no hay ningún problema en decir, no sé. ¿Qué les parece si buscamos y encontramos las respuestas?
Muy bien, dejo ese consejo ahí, mis queridos hermanos y hermanas. Vamos entonces con otra pregunta. Vamos entonces, creo que vamos en la pregunta número 5. Esta es una pregunta que más bien es un consejo y como es un consejo, pues voy a tratar de dar un consejo, queridos hermanos. Miren, esta pregunta nos la mandó un buen obispo. Él dice, soy obispo hace un par de años. Amo a mis hermanos, perdón, pero siento que debo hacerlo todo. Yo, que debo hacerlo todo yo para que salga bien. No siguen mi voz ni la del consejo del barrio. Me han criticado mucho y quiero mejorar. ¿Qué me aconseja? Bueno, mi querido obispo, mi querido hermano, te voy a dar la respuesta. Lo primero que aquí es interesante, hermanos, y que también hay que entender, es que los obispos no saben todas las cosas. Qué bueno, mi amado obispo, que has preguntado esto. A veces tenemos la impresión que si somos llamados a ser jueces de Israel, no debemos preguntarle a nadie nada, porque se supone que nosotros lo sabemos todo, pero no es así. Así que gracias por pedir consejo. Espero ser adecuado en lo que te voy a contestar. Lo primero que te voy a decir es, el obispo en su llamamiento está llamado para ser el pastor de Israel, de una zona geográfica, para ayudar a los miembros. Muchas veces se habla de que los miembros deben ayudar a los obispos. Y claro que sí, los miembros deben ayudar a los obispos. Pero yendo a la analogía perfecta de lo que es un pastor y las ovejas, no se conoce en la historia de esta analogía que las ovejas salgan a defender al obispo de los lobos, pero sí que el pastor defiende a las ovejas de los lobos. Así que hay que partir de una cosa. Muchas veces los llamamientos de obispo, de liderazgo, traen una soledad, y es la soledad de tener que hacer muchas cosas, porque no todos nuestros hermanos tienen el mismo compromiso que tú, mi querido obispo. Así que ten mucho ánimo, porque algunas cosas te va a tocar hacerlas a ti mismo. Lo segundo que te doy como consejo es aprende a delegar, aprende a trabajar, hacer una delegación por amor para que las personas se sientan comprometidas. Una delegación con amor no es dar asignaciones por darlas. Hermano, a usted le toca la puerta, hermano, a usted le toca, hermano. Enseña la doctrina pura de Cristo, esa que está en el libro de Mormón. Enseña la doctrina sencilla de Cristo. Hazle entender a las personas por qué el Señor se siente agradado cuando ellos se acercan a Él y prestan servicio. Entonces, al ir comprendiendo eso, ellos seguirán tu voz y la voz del consejo de barrio. Ahora te digo, si tienes un buen consejo de barrio que sigue tu consejo y que te apoya, tienes un gran terreno ganado. Que te critiquen, mi querido obispo, querido amigo, va a suceder. A todos los líderes de esta iglesia, en la antigüedad, en la restauración y en el presente, los ataca mucho la crítica de muchas veces de la misma familia de la fe, de los mismos hermanos. Te voy a dar un ejemplo y con él me voy a apoyar para decirte lo siguiente. Moisés fue duramente criticado por el pueblo de Israel. Y no solo era un obispo, era el pastor general, el profeta. Moisés fue incluso perseguido, a veces quisieron quitarle la autoridad, pero a eso sucedió algo, y es que Moisés no delegaba, no daba oportunidades de servicio a otros, daba oportunidades de servicio empezando por lo más pequeño. A veces, con tristeza lo digo, veo obispos que estando en la sacramental se ponen de pie para ayudar a bendecir la Santa Cena, cuando fácilmente podrían decirle a uno de sus consejeros, haz que eso se corrija. Podrían tener a un diácono detrás para decirle, por favor, averigua el nombre de tal hermano, cierra aquella puerta, habla con tal persona, ¿sí? Y delegar esas cosas sencillas dan mucho el espíritu y dan la oportunidad a muchos de participar en esta obra. Ten paciencia, no todos van a responder de la misma manera, pero poco a poco sí sentirán tu amor de Cristo por ellos y querrán seguir al Salvador a través de ti, a través de tus amonestaciones. Gracias, mi querido obispo, ese es mi consejo. Y digo, adicional, un consejo que siempre que las hermanas me preguntan, ¿qué puedo hacer si mi hijo no asiste? ¿O qué puedo hacer si mi esposo no asiste? Siempre les digo, ámenlos más. Así que, mi amado obispo, te doy este consejo. Ama más a los miembros de tu barrio. Ámalos con más integridad de corazón.
Ámalos como Cristo mismo los amaría, porque Cristo nos ama a todos, aún a los que somos rebeldes y a veces no queremos hacer lo que Él nos pide. Gracias, mi amado obispo. ¿Qué consejos darían ustedes, hermanos? Coloquen ahí las respuestas. Si les parece interesante, coloquen ahí sus respuestas, sus comentarios y espero que este consejo, porque tú me estás pidiendo un consejo, te haya servido, mi querido obispo. Muy bien, queridos hermanos, pasemos a nuestra pregunta número 6 del día de hoy. Esta pregunta nos dice lo siguiente, miren. Eh, Creo que es que tengo un letrerito aquí que me está tapando. Creo que dice, muchos jóvenes de mi barrio, antes de empezar la reunión sacramental, vi a muchos jóvenes del barrio o varios jóvenes del barrio, antes de empezar la reunión sacramental, diciendo malas palabras y hablando cosas obscenas. Le comenté al obispo y me dijo que no importaba. Los dejó oficiar la Santa Cena. Siento que eso está mal hecho. ¿Estoy equivocada? Bueno, mi querida hermana o mi querido hermano, si la situación sucedió tal como tú lo estás expresando acá, claro que no estás equivocada. Estás en lo correcto de haber ido al obispo y haberle dicho estas cosas. Que esté mal hecho, si tú lo dijiste y lo atestiguaste de manera correcta, está mal hecho que alguien que no sea digno bendiga la Santa Cena, o la reparta, o la prepare. Pero recuerda que el juicio o el poder del juicio, en este caso en los barrios, radica sobre los obispos. Lo que no está bien es tal vez que el obispo, bueno, lo primero que no está bien es que los jóvenes estén diciendo groserías, obscenidades, maledicencias. Lo segundo que no estaría bien sería que el obispo te dijera que eso no importa. Claro que sí importa, ¿sí? Claro que sí importa. Y lo tercero, mi querida hermana, es que una persona que no sea digna no debe participar en los sacramentos de la Santa Cena, ni preparándolos, ni oficiándolos, ni repartiéndolos, ni tomándolos. Eso se aplica para todos. Así que creo que tú hiciste, si esta es la realidad de lo que viviste, tú hiciste lo que debías de hacer. Obispo, ahí estas personas me he dado cuenta que no están haciendo lo correcto, que no están adecuados para la Santa Cena, es lo que yo veo y lo que yo pienso. Obispo, mi informe, te lo paso, te lo transmito a ti, que eres el juez de Israel. Ya, si después tú te sientas y ves que uno de estos jóvenes bendijo la Santa Cena o la repartió, tú debes estar tranquila. Tú hiciste lo que debías hacer. De hecho, contesto otra pregunta que alguna vez alguien me hizo. Hermano Walter, ¿y entonces la Santa Cena sí quedó bendecida? Porque esta persona no era digna. Claro que quedó bendecida. Porque el Señor no va a permitir que muchos de sus hijos tomen un sacramento sin que Él mismo lo haya bendecido. Así que esa no debe ser nuestra preocupación. Y la cuestión personal de cada persona deberá ser tratada con el Señor y con su intermediario, que en este caso es un juez de Israel, con los obispos del Señor. Espero haberte respondido, mi querida hermana. Gracias por estar atenta. Creo que todos tenemos que estar atentos a que todas las cosas se hagan en orden y juiciosamente. Ahora, cuando demos un testimonio sobre este tipo de cosas, tiene que ser un testimonio muy verídico y muy real para no levantar falso testimonio, ¿sí? Porque también ha pasado en algunos momentos. Muy bien, querida hermana, muchas gracias, o hermano, muchas gracias de verdad por compartir eso con nosotros. ¿Qué respuesta darían ustedes? ¿Cómo aumentarían la respuesta a este caso, a esta situación? Yo quiero leer unas palabras del manual, ¿sí? Del manual de la Santa Cena. Bueno, del manual de la Santa Cena, del manual general de la Iglesia. En el encabezamiento 18.9.3 dice lo siguiente. Quienes bendicen y reparten la Santa Cena deben hacerlo con solemnidad, siendo conscientes de que están representando al Señor. El obispado los alienta a meditar, oigan esto, en la expiación del Salvador, mientras preparan, bendicen y repartan la Santa Cena. Los que bendicen y reparten la Santa Cena deben estar limpios y aseados. Eso es lo físico, lo exterior. Pero yo pienso siempre que leo esto, digo, también deben estar limpios y aseados interiormente. No deben llevar prendas ni alhajas que desvíen la atención de la adoración y los convenios que se hacen, que son el propósito de la Santa Cena. Si el obispo necesita aconsejar a alguien o algún poseedor del sacerdocio sobre tales asuntos,
lo hace con amor. Además, toma en cuenta la madurez de la persona en la iglesia. Y esto es lo importante, lo que te decía. El obispo autoriza a los poseedores del sacerdocio arónico a preparar, bendecir y repartir la Santa Cena. Se asegura de que estén dignos, se asegura de que estén dignos y bien preparados. También autoriza o puede autorizar a los poseedores del sacerdocio de Melquisedec a ayudar con la Santa Cena cuando sea necesario. Todo eso lo encuentran en el Manual General de la Iglesia, en el numeral 18.9.1.2 y punto 3. Ahí están todas esas pautas hermosas que nos aclaran muchas cosas. Muy bien, mi querida hermana, espero que te haya gustado esta respuesta. ¿Qué les parece si vamos con la última pregunta del día de hoy? Miren, esta pregunta es la siguiente. Una hermana, esta pregunta es muy interesante, hermanos. Una hermana que visitó mi barrio venía de Utah. Nos dijo en clase que la segunda venida será en el 2027 o en el 2028, que por eso el templo de Salt Lake se está adecuando, que eso lo dicen todos allá. Soy la maestra. ¿Qué debería decirle? Bueno, mis queridos hermanos, esta es una buena cosa. Yo quiero partir por algo geográfico, hermanos. A veces sucede que los hermanos que van a Utah tienen como la impresión de que por ir a Utah y escuchar alguna cosa, eso ya es verdad. Se dice en Utah, se dice en Lago Salado, eso ya es verdad. Pero resulta que las cosas del Señor no se hacen porque los miembros de la iglesia digamos que tienen que hacerse o porque van a suceder. Yo he oído algo particular con esto y he oído a personas especular sobre el tema, aún en redes sociales, lo cual digo, no está bien. Eso no está bien, hermanos. Así que las escrituras nos dicen que nadie sabe ni el momento ni la hora, ¿sí?, en que vendrá. Pero sí les aseguro una cosa, eso hace una excepción con los profetas del Señor, porque no hará nada Jehová el Señor sin revelarle sus secretos a sus siervos los profetas. Así que los profetas no nos van a decir, ya sabemos algo, y puede ser en el 2027 o en el 2028. Váyanse preparando porque podría ser en ese tiempo. No, hermanos, ellos no especulan. Nunca oigo a un profeta bromear o fantasear con cosas que son tan sagradas como la segunda venida de Jesucristo. Claro que el templo de Salt Lake se está refaccionando, se está reestructurando, se está fortaleciendo. Qué bendición que se haga. Y cuando otros templos han tenido que pasar por las mismas reformas, ¿sí?, pues se han tenido que hacer, ¿sí? Y qué bien que se haga. Yo, al contrario, pienso que el templo de Salt Lake, que es un símbolo para el mundo de nuestra fe y nuestra creencia, se va a renovar porque aún le quedan muchísimos años de servicio. Pero eso es lo que yo pienso, hermanos. Ahora, el tiempo y la hora, el día y la hora, nadie lo sabe. Y cuando se necesite saber, nada hará Jehová el Señor sin revelarles sus secretos a sus siervos los profetas. Así que a mi querida hermana de Utah que vino con esa idea, primero le tengo que decir, no importa lo que todos digan allá. A veces los santos, los hermanos, nos ponemos muy eufóricos y decimos cosas que está mal que las digamos porque son especulaciones. Y a ti, hermana maestra, te digo, remítete a las escrituras sobre lo que dicen, esto que dicen, las escrituras que he citado. Nadie, el día y la hora, nadie lo sabe, ¿cierto? Y no hará nada Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Así que cuando necesitemos saber algo, habrá un conducto oficial con el sacerdocio y con la autoridad que nos dirá que esto va a suceder. Mi querida hermana, mis queridos hermanos. Espero que haya podido responder a sus preguntas y que les hayan servido estas respuestas que les he dado. ¿Cómo se sintieron con ellas? Espero que si tienen algún comentario sobre esta, la puedan dejar. Porque muchos hermanos en las redes sociales y en las clases y en las capillas y a veces hasta en sus hogares hablan de la segunda venida como que tienen una información que nadie más tiene. Y hermanos, todos los miembros de la iglesia tenemos la misma información, la que está en las escrituras y en las palabras de los profetas. Así que cuando alguien venga con este tipo de comentarios, tal vez le tenemos que decir lo que dicen las escrituras. No entrar en contención, pero seguir adelante de manera tranquila, enseñando, como hasta ahora,
y con lo que hasta ahora se nos ha mandado, enseñar el Evangelio de Cristo. Como dice la Escritura en Doctrina y Convenios, y de dogmas no hablarás. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, qué bendición que hemos estado aquí reunidos en esta noche con todos ustedes. Gracias por su compañía, gracias a todos los que han dejado un like, un corazón, una carita. Gracias a todos los que han dejado un comentario y sobre todo, pero muchas gracias, súper gracias a los que han hecho una donación. Gracias por todas sus donaciones. Nos animan a seguir adelante con estos programas, pero con otros planes que tenemos para seguir apoyando la obra misional en toda Latinoamérica. Un abrazo para todos ustedes. Les amo con todo mi corazón. Recuerden que ahí están nuestras clases. Doctrina y Convenios 51-57 y el Ven Sígueme Express. Ahí están, mis queridos hermanos. Este programa, ustedes lo pueden encontrar, si lo quieren buscar después, lo pueden encontrar con esta portada. Miren donde estoy. Está ahí mi avatar y el avatar de mi angelito. Así se llamaba mi perrito, Angelo. Y yo espero volverme a ver con él después de esta vida, porque es un ser maravilloso. Y así va a suceder, creo, con todas las personas que tienen seres, animalitos o seres queridos que hayan muerto. Queridos hermanos y hermanas, un abrazo, les amo mucho. Nos vemos mañana muy temprano nuevamente en el Club de Lectura. Chao, chao. Este programa es una producción de Morgat. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en todas nuestras redes sociales.